Yo sé que alguna vez escuchaste que Linux es solo para hackers, o cosas como es imposible jugar en Linux, o también no sirve porque nadie lo usa. Lo curioso es que estos mitos llevan años circulando, y aunque Linux ha crecido muchísimo, todavía hay gente que se los cree. Hoy vamos a desmentirlos uno por uno, y no solo con palabras bonitas, sino con ejemplos reales y explicaciones claras. Porque si estás pensando en pasarte a Linux, o simplemente quieres entender mejor este mundo, necesitas separar la realidad de la exageración. Y te aseguro algo, más de un mito te va a sorprender. O quién sabe, probablemente eres demasiado terco y por más de que te lo explique yo o cualquier otra persona, vas a hacer caso omiso, a no ser que te lo explique algún creador de contenido favorito tuyo. Porque incluso algunos vienen de cosas que antes sí eran verdad, pero hoy en día ya no lo son. Así que quédate conmigo, porque puede que descubras que muchas de esas ideas que tenías sobre Linux no tienen nada que ver con la realidad actual. La verdad es que Linux ha estado rodeado de mitos desde sus inicios. Algunos nacieron porque en sus primeras versiones era complejo de usar, otros porque la competencia directa como Windows y macOS tenían mucha fuerza de marketing, incluso hasta el día de hoy siguen teniendo mucha fuerza de marketing, y algunos simplemente porque la gente repite lo que escucha sin investigar. Y eso es lo que acabo de mencionar anteriormente, ¿cierto? Solo repiten las palabras de sus creadores de contenido favoritos. En este video voy a contarte los mitos más comunes que se dicen de Linux hasta el día de hoy, explicarte de dónde vienen y mostrarte la verdad detrás de cada uno. Prepárate, porque si alguna vez pensaste que Linux era raro, complicado o inútil, después de este video vas a tener otra perspectiva. Primer mito, Linux es solo para expertos y programadores. ¿Te imaginas que para abrir un navegador tengas que escribir líneas interminables en una pantalla negra? Eso es lo que mucha gente cree que pasa al usar Linux, que si no eres programador o hacker no podrás ni prender la computadora. Y es que la realidad es otra. Sí, Linux tiene la famosa terminal, pero no la necesitas para todo. De hecho, distribuciones como Linux Mint, que en lo personal es la que yo utilizo a día de hoy, Ubuntu o Zorin OS, están pensadas para que cualquier persona pueda usarlas igual que usaría Windows o Mac OS. Tienes menús, iconos, tiendas de aplicaciones y asistentes gráficos para configurar casi que todo. Y claro, la terminal está ahí si quieres profundizar, pero no es obligatoria. Este mito nació porque en los años 90 e inicios de los 2000 sí era complicado instalar drivers a mano, compilar programas, editar archivos de configuración, pero hoy instalar Linux no es más difícil que instalar Windows. Es más, incluso instalar Linux se demora hasta menos que instalar Windows. La verdad es que Linux puede ser tan sencillo como quiera y lo usan desde principiantes hasta expertos. Segundo mito, en Linux no hay programas. Seguro alguna vez escuchaste, si me paso a Linux no voy a poder hacer nada porque no hay programas para trabajar o estudiar. Este mito es uno de los más extendidos y aquí es donde muchos se sorprenden. En Linux tienes acceso a miles de programas gratuitos y de código abierto, navegadores, editores de video, procesadores de texto, suites completa como LibreOffice. En lo personal prefiero OnlyOffice, es lo más acercado en aspecto visual a lo que es la suite de Office, ¿cierto? Pero bueno, siguiendo, también herramientas de programación, de diseño y hasta juegos. Entonces aquí te voy a dar unas breves respuestas a preguntas más comunes, como por ejemplo, ¿necesitas un editor de imágenes? ¿Tienes GIMP? O incluso editores en línea como Canva, que en lo personal yo utilizo Canva Pro porque tengo Canva para estudiantes, ¿cierto? ¿Necesitas editar audio? Poner filtros, modificar la voz y todo lo que llegues a necesitar en cuestión a audios en general. Pues bueno, ahí está Audacity. ¿Necesitas editor de videos? Bueno, ahí está Kdenlive o DaVinci Resolve, incluso Blender, porque sí, DaVinci Resolve también funciona en Linux. Además, puedes instalar software popular como Visual Studio Code, Spotify, Zoom, Steam, Discord, Google Chrome, entre muchos otros. Y si necesitas algo que solo está en Windows, existen herramientas como Wine o máquinas virtuales para ejecutar. El mito viene desde hace años, cuando grandes compañías no publicaban sus programas en Linux. Hoy eso cambió. La verdad de este mito es que Linux tiene programas de sobra para casi cualquier necesidad cotidiana o profesional. Y antes de seguir al siguiente mito, te recuerdo que te puedes suscribir y darle like
y obviamente dejar un comentario. No importa que sea de odio, no importa que sea con una diferente opinión, que no te guste Linux, que odies Linux, aquí el hate está más que bienvenido. Obviamente con cierta moderación. Mito número 3. No se puede jugar en Linux. Imagínate que eres gamer y alguien te dice, olvídate de Linux, ahí no corre nada. Este es probablemente el mito más fuerte que existe. Hace 15 años era casi que cierto, pero hoy el panorama es muy distinto. Gracias a Steam, con Proton, miles de juegos de Windows funcionan en Linux sin que tengas que hacer nada especial. Títulos como GTA V, Elden Ring o The Witcher 3, totalmente jugables en Linux con un rendimiento bastante cercano al de Windows. Y además, plataformas como Lutris o Heroic Games Launcher permiten organizar y ejecutar juegos de Epic Games, GOG y otras tiendas. Claro, no todo es perfecto. Hay juegos con antitrampa que todavía tienen problemas, pero incluso eso está cambiando porque empresas como Epic y Valve están adaptando sus sistemas para que funcionen en Linux. Y ojo, si quieres juegos retro o emulación, Linux es un paraíso, desde consolas clásicas hasta la PlayStation 3, con emuladores muy optimizados, PlayStation 1, PlayStation 2, emuladores como la PSP portable, ¿cierto? E incluso hacer emulación de forma arcade. Entonces la verdad de este mito es que sí se puede jugar en Linux y cada vez mejor. Pero dime cuál es tu opinión acerca de esta frase que ya la he repetido en comentarios anteriores. La mayoría de las personas que se niegan a pasar de Windows a Linux son personas que están en juegos competitivos como League of Legends, Valorant, Teamfight Tactics, que todos esos juegos son de Riot Games, que obviamente por el anti-cheat que se ejecuta a nivel kernel no funcionan, o incluso Fortnite, juegos de ese estilo. Esas son las clases de personas que siempre ponen de excusa la compatibilidad, porque en sí, en programas de edición de video, edición de imágenes, renderizado 3D y muchos otros programas, siempre hay alternativas. Entonces, si los videojuegos competitivos funcionaran en Linux, habrían muchas personas que se pasarían al Linux al instante, ¿cierto? Quiero que me escriban en los comentarios. ¿Ustedes qué opinan? Mito número 4. Linux no es compatible con el hardware. ¿Cuántas veces escuchaste que si instalas Linux, tu impresora, tu tarjeta de red o tu tarjeta gráfica no van a funcionar? Este mito hace que mucha gente ni siquiera lo intente. Lo cierto es que hoy Linux tiene una compatibilidad enorme con la mayoría del hardware moderno. Las tarjetas gráficas Nvidia y AMD tienen drivers que puedes instalar fácilmente. La mayoría de impresoras y periféricos funcionan sin necesidad de instalar nada adicional. Claro, hay casos donde ciertos dispositivos muy nuevos tardan un poco en tener soporte, o dispositivos demasiado raros que no son compatibles. Pero en general, si tu computadora funciona con Windows, lo más probable es que funcione con Linux. De hecho, Linux está en servidores, supercomputadoras, teléfonos Android y hasta en electrodomésticos. Y todos esos equipos necesitan drivers. La verdad de este mito es que Linux es mucho más compatible de lo que se cree y rara vez tendrás problemas graves. Mito número 5. Linux no lo usa nadie. Si Linux es tan bueno, ¿por qué casi nadie lo usa? Seguro escuchaste eso, ¿verdad? La trampa aquí está en la palabra nadie. En escritorios de hogar, sí, Linux no tiene el mismo porcentaje de uso que Windows. Pero cuando miras más allá, te das cuenta de la realidad. Linux está en más del 90% de los servidores del mundo. Google, Facebook, Amazon, Netflix, todos funcionan sobre Linux. Android es el sistema operativo de tu celular, está basado en Linux. Además, cada vez más gobiernos y universidades usan Linux por su seguridad y costos. Lo que pasa es que la mayoría de la gente solo piensa en PC de escritorio. Pero si miramos todo el panorama, Linux está en todas partes. La verdad de este mito es que Linux sí lo usa muchísima gente, incluso aunque no lo sepas. Mito número 6. Linux no es seguro. Alguien puede decirte, si Linux es gratis, seguro es inseguro. Y este mito también se repite mucho. La realidad es que Linux es conocido por su seguridad, su arquitectura,
Los permisos de usuario y el hecho de que la comunidad revise el código hacen que sea mucho más difícil para un virus propagarse. ¿Eso significa que es invulnerable? No, ningún sistema lo es. Pero comparado con Windows, los ataques en Linux son muchísimo menos frecuentes. Y es por eso mismo que es el sistema preferido en servidores y en áreas donde la seguridad es crítica. La verdad de este mito es que Linux es más seguro que muchos sistemas operativos y por eso se confía en él a nivel global. Mito número 7. Linux es feo. ¿Te imaginas un sistema lleno de menús grises y letras aburridas? Ese es el mito visual de Linux. La realidad es que Linux es uno de los sistemas más personalizables que existen. Puedes tener escritorios que parecen Windows, macOS o incluso algo único creado por ti, con entornos como KDE Plasma, GNOME, XFCE o Cinnamon. El diseño puede ser minimalista, colorido, futurista o clásico. La verdad de este mito es que Linux puede ser tan bonito como tú decidas. Otra cosa por la que la gente decide darle una oportunidad a Linux es porque si escoges una distro específica que te favorezca, vas a poder revivir un PC que tú ya dabas por muerto, que estabas necesitando urgentemente tener dinero para poderte comprar un computador nuevo, una laptop nueva. No conseguiste trabajo, no te prestaron dinero y a pesar de que consigas el dinero, tú o tu familia no se puedan dar ese lujo de dedicar tanta plata a un computador portátil o incluso uno de mesa. Es por eso que deciden instalarle alguna distribución bastante ligera a ese computador olvidado, a ese computador que desde hace 7 años que no le hacían mantenimiento, a esa laptop que estaba enterrada entre ropa sucia o en cajas con libros o cosas olvidadas. Se dan cuenta que funciona y es gracias a Linux que pueden utilizar ese computador para su universidad, para sus estudios, ya sea de forma autónoma o incluso para ser creadores de contenido. Pero ¿cómo escoger la distribución correcta para ese computador viejo? Esa es una recomendación que yo ya documenté ya en un video. Efectivamente, dependiendo de tu hardware, te doy 3 distribuciones que pueden revivir esa computadora, ya sea de mesa o una laptop. De esta forma no arriesgas nada. ¿Qué sería lo peor que podría pasar? ¿Que funcione? Para ver ese video, dale click porque te estará apareciendo justo ahora en pantalla.